El pacto secreto entre Salomón y los demonios va mucho más allá de un simple acuerdo de construcción. Antiguos manuscritos, cuidadosamente preservados en monasterios remotos y bibliotecas secretas, revelan un convenio sorprendente que cambiaría para siempre la relación entre el mundo natural y el sobrenatural. Todo comenzó durante una noche sin luna, cuando Salomón, impulsado por una visión divina, realizó un ritual que ningún mortal había intentado antes. Utilizando el poder del anillo sagrado y su incomparable sabiduría, el rey estableció un conjunto de reglas y limitaciones que gobernarían la interacción entre humanos y espíritus hasta el fin de los tiempos. Los términos de este pacto eran tan extraordinarios como peligrosos. A cambio de conocimientos ancestrales y poderes sobrenaturales, Salomón estableció protecciones específicas para la humanidad. Sin embargo, el pacto contenía cláusulas ocultas y condiciones que solo se revelarían en momentos cruciales de la historia. Los manuscritos describen cómo cada demonio principal debía revelar no solo sus poderes, sino también sus limitaciones y debilidades. Esta información se convirtió en parte del legendario Testamento de Salomón, un texto que supuestamente contiene los secretos para identificar, convocar y controlar a las fuerzas sobrenaturales. Pero el verdadero alcance del pacto permanece envuelto en misterio. Los textos antiguos sugieren que Salomón obtuvo conocimientos que iban más allá de la simple construcción del templo, secretos sobre la creación del universo, el lenguaje de los animales, las propiedades ocultas de plantas y minerales, y los misterios del tiempo y el espacio. El precio de este conocimiento y poder era alto. Cada acuerdo con un espíritu venía con advertencias específicas y consecuencias potencialmente devastadoras si se rompían las condiciones establecidas. Algunos manuscritos sugieren que ciertas cláusulas del pacto aún no se han activado, esperando el momento preciso en la historia para revelarse. Los eruditos antiguos que estudiaron el pacto identificaron 3 niveles de conocimiento transmitidos a través de este acuerdo sobrenatural. El primero involucraba las artes prácticas, arquitectura, metalurgia, medicina y las propiedades ocultas de la naturaleza. El segundo nivel contenía conocimientos más profundos sobre los misterios del universo, el movimiento de los astros, el origen de las enfermedades y las leyes que gobiernan la materia y el espíritu. Pero el tercer nivel, el más peligroso y poderoso, permanece sellado en códigos y símbolos que pocos han logrado descifrar. Las excavaciones arqueológicas en el área del antiguo templo han revelado artefactos con inscripciones enigmáticas que parecen relacionarse con este pacto. Símbolos encontrados en antiguos amuletos y sellos sugieren un sistema complejo de protección y poder que Salomón estableció para generaciones futuras. Cada espíritu convocado por Salomón debía revelar no solo sus poderes, sino también su función en el orden cósmico. Algunos controlaban los elementos naturales, otros influían en los sueños y las visiones, y algunos guardaban los secretos de la vida y la muerte. El pacto establecía límites claros sobre cómo y cuándo estos poderes podían ser utilizados. Los manuscritos describen cómo Salomón creó un sistema elaborado de sellos y círculos de protección, cada uno diseñado para contener y controlar diferentes tipos de entidades sobrenaturales. Estos sellos no solo servían para la protección, sino también como llaves para acceder a diferentes niveles de conocimiento oculto. Pero el aspecto más intrigante del pacto era su naturaleza evolutiva. Algunas cláusulas estaban diseñadas para activarse en momentos específicos de la historia humana, revelando nuevos conocimientos cuando la humanidad estuviera preparada para recibirlos. Los textos sugieren que varios de estos momentos cruciales ya han ocurrido, mientras que otros están por venir. La sabiduría de Salomón se manifestó no solo en los términos del pacto, sino en las salvaguardas que incorporó. Cada revelación de conocimiento venía acompañada de advertencias específicas y medidas de protección. El rey entendía que ciertos conocimientos podían ser devastadores si caían en manos equivocadas o se revelaban antes de tiempo. Los registros antiguos hablan de una sala especial en el templo donde se guardaban los documentos originales del pacto. Esta cámara, descrita como un lugar entre dimensiones, estaba protegida por sellos sobrenaturales y guardias espirituales. Según las leyendas, esta sala no fue destruida con el templo, sino que fue trasladada a un plano diferente de existencia. El pacto incluía también una dimensión profética. Los espíritus estaban obligados a revelar señales y eventos futuros, aunque a menudo lo hacían en forma de acertijos y metáforas. Algunos de estos presagios se han cumplido a lo largo de la historia, mientras que otros permanecen como misterios por resolver. Las implicaciones del pacto se extendían más allá del reino visible. Establecía un equilibrio delicado entre las fuerzas de la luz y la oscuridad, definiendo límites claros sobre cómo los poderes sobrenaturales podían interactuar con el mundo humano.
Este equilibrio, según los textos, debe mantenerse para evitar el caos cósmico. Entre los aspectos más fascinantes del pacto estaba la transferencia de conocimiento médico. Los espíritus revelaron las propiedades curativas de plantas desconocidas, técnicas de sanación energética y métodos para combatir enfermedades que la medicina moderna apenas está empezando a comprender. Los manuscritos sugieren que cada generación tiene la responsabilidad de descubrir y comprender una nueva capa del pacto. Lo que Salomón estableció no fue solo un acuerdo estático, sino un legado dinámico que continúa revelándose a través del tiempo, adaptándose a las necesidades y capacidades de cada era. Las consecuencias del pacto de Salomón comenzaron a manifestarse de manera dramática después de la construcción del templo. Los textos antiguos describen fenómenos extraordinarios que ocurrieron en Jerusalén, noches en que las estrellas parecían bailar en patrones específicos, días en que los animales se comportaban de manera inusual, y momentos en que la realidad misma parecía distorsionarse en las proximidades del templo. La fama de Salomón creció exponencialmente. Reyes y reinas de tierras lejanas no solo venían a presenciar su sabiduría, sino también a buscar protección contra fuerzas sobrenaturales que atormentaban sus reinos. La reina de Saba, en particular, llegó con un propósito más profundo. Ella misma poseía conocimientos místicos y buscaba validar ciertas profecías antiguas relacionadas con el pacto. Sin embargo, el poder tiene su precio. Los manuscritos relatan cómo Salomón comenzó a experimentar visiones cada vez más intensas y perturbadoras. Los espíritus atados por el pacto constantemente probaban los límites de su confinamiento, buscando grietas en los sellos místicos que los contenían. El rey se encontraba en una batalla constante para mantener el equilibrio entre los mundos. El aspecto más inquietante del pacto emergió cuando los espíritus comenzaron a revelar conocimientos sobre el futuro de la humanidad. Estas profecías, codificadas en símbolos y metáforas complejas, hablaban de ciclos de destrucción y renacimiento, de momentos cruciales en la historia humana cuando el velo entre los mundos se adelgazaría. Los archivos secretos del templo, según describen los textos antiguos, contenían advertencias específicas sobre épocas futuras cuando el pacto sería más vulnerable. Estos periodos coincidirían con alineaciones astrológicas específicas y eventos históricos que pondrían a prueba los límites del acuerdo sobrenatural. Uno de los aspectos más fascinantes del pacto era su naturaleza adaptativa. Los sellos y protecciones establecidos por Salomón no eran estáticos, sino que evolucionaban con el tiempo, respondiendo a las cambiantes necesidades de la humanidad. Cada generación de guardianes del pacto descubría nuevas capas de significado en los antiguos textos. Los registros antiguos revelan que el pacto no solo afectaba a los espíritus y demonios, sino que también establecía una conexión profunda con la naturaleza misma. Las crónicas hablan de cómo los árboles del jardín del templo susurraban secretos en lenguas olvidadas, y las aves llevaban mensajes cifrados entre los sacerdotes iniciados en los misterios del pacto. Durante la construcción del templo, eventos inexplicables comenzaron a manifestarse. Los trabajadores reportaban que las piedras se movían por sí solas durante la noche, colocándose perfectamente en su lugar. Las herramientas metálicas utilizadas en la construcción adquirían propiedades extraordinarias. Y algunos artesanos afirmaban que sus manos eran guiadas por fuerzas invisibles mientras tallaban los intrincados diseños en las columnas y paredes. Si este tema te fascina tanto como a nosotros, no olvides compartir este video con aquellos que podrían estar interesados en estos misterios ancestrales. La sabiduría de Salomón tiene muchas capas por descubrir. Los manuscritos describen cómo cada luna nueva, Salomón realizaba rituales específicos para renovar y fortalecer los sellos del pacto. Estos rituales requerían una preparación meticulosa y debían realizarse en momentos exactos, cuando las estrellas se alineaban en patrones específicos. Durante estos rituales, se dice que el aire alrededor del templo se volvía denso y cargado de energía, y luces misteriosas danzaban sobre el altar del holocausto. El conocimiento transmitido a través del pacto incluía secretos sobre la manipulación de los elementos naturales. Los textos hablan de cómo Salomón podía influir en el clima, comunicarse con criaturas de las profundidades del mar y comprender el lenguaje de las estrellas. Cada espíritu vinculado al pacto era responsable de revelar una parte específica de este conocimiento ancestral. Las consecuencias del pacto se extendieron más allá de las fronteras de Israel. Reinos vecinos reportaban fenómenos inexplicables, noches que se prolongaban más de lo normal, tormentas que parecían tener conciencia propia, y animales que actuaban de manera inusualmente inteligente. Los sabios de otras naciones comenzaron a sospechar que algo fundamental había cambiado en el orden natural del mundo. ¿Te intriga descubrir más sobre estos misterios antiguos?
Asegúrate de activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos sobre los secretos ocultos en las Escrituras. El aspecto más perturbador del pacto era su influencia sobre los sueños colectivos de la población. Los habitantes de Jerusalén comenzaron a experimentar visiones compartidas, sueños proféticos que se entrelazaban entre sí como hilos en un tapiz cósmico. Los sacerdotes del templo mantenían registros detallados de estos sueños, buscando patrones y mensajes ocultos en ellos. Los textos antiguos revelan que cada espíritu vinculado al pacto debía entregar no solo su conocimiento, sino también un objeto de poder único. Estos artefactos, conocidos como las llaves de Salomón, fueron cuidadosamente guardados en cámaras secretas bajo el templo. Cada llave tenía propiedades específicas y podía ser utilizada solo bajo circunstancias muy particulares. Entre los objetos más enigmáticos mencionados en los manuscritos estaba el espejo de las verdades, un artefacto que supuestamente permitía ver eventos distantes en tiempo y espacio. Los textos describen cómo Salomón utilizaba este espejo para observar las conspiraciones en reinos lejanos y anticipar amenazas contra su pueblo. Sin embargo, el uso del espejo venía con advertencias específicas, cada visión tenía un costo, y mirar demasiado profundo en los misterios del tiempo podía tener consecuencias devastadoras. La influencia del pacto se manifestaba de formas sutiles pero profundas en la vida cotidiana de Jerusalén. Los agricultores notaban que sus cultivos crecían con vigor sobrenatural, los pastores reportaban que sus rebaños mostraban una inteligencia casi humana, y los artesanos descubrían que sus creaciones poseían propiedades inexplicables. El reino de Salomón se convirtió en un lugar donde lo ordinario y lo extraordinario se entrelazaban constantemente. Antes de continuar con estas revelaciones asombrosas, te invitamos a unirte a nuestra comunidad de buscadores de la verdad. Suscríbete ahora y activa la campana para ser parte de este viaje de descubrimiento. Los registros hablan de una red invisible de energía que emanaba del templo, extendiéndose por toda la tierra de Israel. Esta red, sustentada por el pacto, creaba zonas de protección contra influencias malignas y facilitaba la manifestación de milagros. Los sacerdotes aprendieron a identificar los nodos de poder en esta red y construyeron altares especiales en estos puntos para amplificar sus efectos. Durante las festividades religiosas, la presencia del pacto se hacía más tangible. Los peregrinos que llegaban a Jerusalén reportaban experiencias extraordinarias, visiones compartidas, sanaciones inexplicables y momentos de claridad espiritual profunda. El templo mismo parecía vibrar con una energía sobrenatural, y el incienso que se quemaba en el altar formaba patrones que los sacerdotes interpretaban como mensajes de los reinos celestiales. Los manuscritos describen rituales específicos que Salomón realizaba durante los solsticios y equinoccios, momentos en que el velo entre los mundos se hacía más delgado. Durante estos rituales, el rey utilizaba el conocimiento otorgado por los espíritus para mantener el equilibrio cósmico y renovar las protecciones sobre su reino. Los textos hablan de cómo el cielo sobre Jerusalén se llenaba de luces misteriosas durante estas ceremonias, y cómo el sonido de cánticos celestiales podía escucharse en el aire. La sabiduría obtenida a través del pacto también se manifestaba en avances tecnológicos sorprendentes. Los artesanos del reino, guiados por conocimientos sobrenaturales, creaban mecanismos y dispositivos que desafiaban la comprensión de la época. Algunos de estos inventos, descritos en los textos antiguos, sugieren un nivel de desarrollo técnico que no se volvería a alcanzar hasta milenios después. El aspecto más intrigante del pacto era su capacidad para influir en el tiempo mismo. Los manuscritos hablan de días que se alargaban cuando era necesario, de momentos que se repetían en bucle hasta que se tomaba la decisión correcta, y de visiones del futuro que permitían a Salomón guiar a su pueblo alejándolo de catástrofes inminentes. Sin embargo, este poder venía con restricciones estrictas y consecuencias severas si se abusaba de él. Los espíritus vinculados por el pacto no solo proporcionaban conocimiento, sino que también servían como guardianes de secretos específicos. Cada espíritu era responsable de proteger una parte del conocimiento universal, asegurándose de que solo se revelara cuando la humanidad estuviera preparada para recibirlo. Algunos de estos secretos, según los textos, aún permanecen sellados, esperando el momento apropiado para ser descubiertos. La influencia del pacto se extendía hasta el reino animal. Los leones que guardaban el trono de Salomón no eran simples estatuas, sino seres conscientes vinculados al pacto. Los pájaros actuaban como mensajeros, llevando información crucial a través de grandes distancias. Y las hormigas revelaban secretos sobre la organización social y la eficiencia que Salomón incorporó en la administración de su reino. Las consecuencias del pacto también se manifestaban en el ámbito de los sueños.
Los textos describen cómo los habitantes de Jerusalén experimentaban visiones nocturnas coordinadas, donde fragmentos de conocimiento antiguo se revelaban a través de símbolos y metáforas. Los sacerdotes mantenían registros detallados de estos sueños, tejiendo poco a poco un tapiz de sabiduría oculta. Los manuscritos revelan que el pacto incluía un sistema complejo de profecías interconectadas. Cada espíritu vinculado debía proporcionar visiones del futuro, pero estas revelaciones venían codificadas en capas múltiples de significado. Algunas profecías se manifestaban de inmediato, otras tardaban generaciones en cumplirse, y algunas, según los textos, aún esperan su momento de revelación en nuestro tiempo. Si estas revelaciones resuenan en tu espíritu, no olvides dar like y compartir este video con aquellos que buscan comprender los misterios antiguos. Juntos podemos descifrar las verdades ocultas en nuestra historia sagrada. La biblioteca del templo contenía registros detallados de cada interacción con los espíritus vinculados. Estos documentos, escritos en múltiples lenguas, algunas de ellas desconocidas para los mortales, describían no solo los poderes y limitaciones de cada entidad, sino también las condiciones específicas bajo las cuales podían ser convocados y controlados. El poder del pacto se manifestaba de formas sorprendentes en la arquitectura del templo. Las columnas no solo sostenían el techo físico, sino que también actuaban como conductos de energía sobrenatural. Los patios y cámaras estaban dispuestos siguiendo patrones sagrados que amplificaban el poder de las oraciones y rituales. Cada piedra, cada viga, cada ornamento tenía un propósito tanto físico como espiritual. Los efectos del pacto se extendían hasta las profundidades de la tierra. Los mineros de las canteras de Salomón reportaban encuentros con seres extraordinarios que los guiaban hacia vetas de minerales preciosos y les enseñaban secretos sobre la manipulación de los metales. Algunas herramientas creadas durante este periodo poseían propiedades que desafiaban las leyes naturales. La influencia del pacto sobre el clima era particularmente notable. Los agricultores aprendieron a interpretar señales sutiles en el comportamiento de los elementos que predecían cambios climáticos con precisión asombrosa. Las lluvias llegaban exactamente cuando eran necesarias, y las tormentas respetaban los límites establecidos por los sellos de Salomón. Las ceremonias nocturnas en el templo adquirieron una dimensión sobrenatural. Durante las noches de luna nueva, los sacerdotes realizaban rituales específicos para renovar los sellos del pacto. Los testigos describían cómo el aire se llenaba de luces danzantes y cómo voces etéreas se unían a los cánticos de los levitas. Uno de los aspectos más intrigantes del pacto era su influencia sobre el conocimiento médico. Los espíritus revelaron propiedades curativas de plantas desconocidas y técnicas de sanación que combinaban lo físico con lo espiritual. Los sanadores del templo podían diagnosticar enfermedades observando el aura del paciente y prescribir tratamientos que operaban en múltiples niveles de realidad. El pacto también establecía reglas estrictas sobre la transmisión de conocimiento. Ciertos secretos solo podían ser revelados a individuos específicos en momentos precisos. Los manuscritos hablan de una jerarquía de iniciación que requería años de preparación y pruebas antes de que los misterios más profundos pudieran ser compartidos. Los artesanos del templo trabajaban en un estado de conciencia alterada, guiados por visiones y conocimientos sobrenaturales. Las obras que creaban poseían propiedades extraordinarias, metales que nunca se oxidaban, telas que no se desgastaban, y piedras que parecían emitir luz propia. La influencia del pacto sobre la música era particularmente fascinante. Los levitas descubrieron melodías que podían influir en el estado de ánimo de grandes multitudes, sanar enfermedades y hasta alterar el comportamiento de los animales. Algunos cantos, según los textos, solo podían ser entonados en momentos específicos del año, cuando las estrellas se alineaban en patrones precisos. El aspecto más desconcertante del pacto era su capacidad para alterar la percepción del tiempo. Durante ciertas ceremonias, los participantes experimentaban momentos de eternidad donde pasado, presente y futuro se fundían en una única realidad. Los sacerdotes aprendieron a navegar estos estados alterados de conciencia para acceder a conocimientos antiguos y visiones del futuro. Los manuscritos describen cómo el pacto establecía un equilibrio delicado entre las fuerzas de la luz y la oscuridad. Cada espíritu vinculado tenía su contraparte, y cada poder otorgado venía con limitaciones específicas. Este sistema de controles y equilibrios aseguraba que ninguna entidad pudiera acumular demasiado poder o influencia. La sabiduría de Salomón se manifestaba no solo en los términos del pacto sino en las salvaguardas que incorporó. Cada revelación de conocimiento venía acompañada de advertencias específicas y medidas de protección.
El rey entendía que ciertos conocimientos podían ser devastadores si caían en manos equivocadas o se revelaban antes de tiempo. Los efectos del pacto se manifestaban de manera particularmente intensa durante las grandes festividades religiosas. En estas ocasiones, los peregrinos que llegaban a Jerusalén reportaban experiencias extraordinarias, visiones compartidas, encuentros con seres celestiales y momentos de claridad espiritual profunda que transformaban sus vidas. El aire mismo parecía vibrar con una energía sobrenatural, y muchos aseguraban ver destellos de otros reinos superpuestos con la realidad física. Si estos misterios antiguos despiertan tu curiosidad espiritual, te invitamos a unirte a nuestra comunidad de buscadores de la verdad. Activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras revelaciones sobre los secretos ocultos en las Escrituras. Los manuscritos hablan de una red de túneles y cámaras secretas bajo el templo, donde se guardaban los artefactos más poderosos generados por el pacto. Estas cámaras estaban protegidas no solo por guardias físicos, sino por sellos místicos y entidades espirituales que juzgaban la dignidad de cualquiera que intentara acceder a ellas. Algunos textos sugieren que estas cámaras no fueron destruidas con el templo, sino que fueron trasladadas a otro plano de existencia. La influencia del pacto sobre el conocimiento científico era profunda. Los sabios de la corte de Salomón desarrollaron comprensiones avanzadas sobre astronomía, matemáticas y física que superaban por siglos a su tiempo. Los espíritus revelaron secretos sobre la estructura del universo, la naturaleza de la luz y la energía, y los principios fundamentales que gobiernan la materia y el espíritu. Uno de los aspectos más intrigantes del pacto era su efecto sobre la comunicación. Durante ciertas ceremonias, los participantes podían entender todos los idiomas, incluso los de las criaturas y los elementos naturales. Este don de lenguas universal era temporal, pero los manuscritos sugieren que algunos individuos especialmente dotados mantenían esta capacidad de forma permanente. Las consecuencias del pacto se extendían hasta el reino de los sueños colectivos. Los habitantes de Jerusalén comenzaron a experimentar visiones nocturnas coordinadas, donde fragmentos de conocimiento antiguo se revelaban a través de símbolos y metáforas. Los sacerdotes mantenían registros detallados de estos sueños, construyendo gradualmente un mapa del inconsciente colectivo de la nación. El pacto también establecía protocolos específicos para la transmisión de conocimiento entre generaciones. Cada nuevo sacerdote iniciado en los misterios debía pasar por una serie de pruebas y revelaciones graduales. Algunos conocimientos solo podían ser transmitidos en momentos específicos, cuando las condiciones astrológicas y espirituales eran precisas. Los efectos del pacto sobre la naturaleza eran particularmente notables en el jardín del templo. Plantas de diferentes regiones y climas crecían juntas en perfecta armonía, produciendo frutos y flores fuera de temporada. Los árboles parecían responder a la presencia de ciertos individuos, y las flores se abrían o cerraban siguiendo patrones que los sacerdotes interpretaban como mensajes divinos. La influencia del pacto se manifestaba incluso en la forma en que se registraba el conocimiento. Los escribas del templo desarrollaron sistemas de escritura que contenían múltiples capas de significado. Un mismo texto podía ser leído de diferentes maneras, revelando distintos niveles de verdad según la preparación espiritual del lector. Los manuscritos describen cómo el pacto afectaba la percepción del tiempo dentro del templo. Durante ciertas ceremonias, los participantes experimentaban lo que llamaban momentos eternos, donde el tiempo parecía detenerse o fluir de manera diferente. Estos momentos eran aprovechados para acceder a conocimientos profundos y realizar sanaciones milagrosas. El aspecto profético del pacto era particularmente significativo. Los espíritus vinculados estaban obligados a revelar señales y acontecimientos futuros, aunque estas revelaciones venían codificadas en símbolos y metáforas complejas. Algunos de estos presagios se han cumplido a lo largo de la historia, mientras que otros permanecen como misterios por resolver. Las implicaciones del pacto para la comprensión de la realidad eran profundas. Los iniciados en los misterios del templo aprendían que lo que percibimos como realidad es solo una capa de una existencia mucho más compleja y multidimensional. El pacto proporcionaba herramientas y conocimientos para navegar estos diferentes niveles de realidad de manera segura y propositiva. El sistema de protección establecido por el pacto incluía lo que los textos llaman guardianes invisibles, entidades espirituales que vigilaban constantemente los límites entre los mundos. Estos guardianes podían manifestarse de formas diversas y tenían la capacidad de intervenir cuando se violaban las leyes establecidas por el pacto. La verdadera magnitud del pacto de Salomón comenzó a revelarse en los años posteriores a su reinado.
Los manuscritos hablan de una resonancia espiritual que continuó influyendo en eventos históricos mucho después de la muerte del rey sabio. Esta influencia se manifestaba en forma de sincronicidades inexplicables, revelaciones proféticas y la aparición periódica de individuos que parecían poseer fragmentos del conocimiento original. No te pierdas ninguna de nuestras futuras revelaciones sobre los misterios bíblicos. Suscríbete ahora y forma parte de nuestra comunidad de buscadores de la verdad antigua. Los efectos del pacto sobre la memoria colectiva del pueblo eran profundos y duraderos. Las generaciones posteriores heredaron lo que los textos llaman ecos del pacto, manifestados en sueños recurrentes, intuiciones inexplicables y una conexión especial con ciertos lugares sagrados. Estos ecos servían como recordatorios subconscientes de las verdades antiguas y las responsabilidades heredadas. El aspecto más sorprendente del legado del pacto era su capacidad de autoperpetuación. Los sellos y protecciones establecidos por Salomón no eran estáticos, sino que evolucionaban y se adaptaban a las cambiantes condiciones del mundo. Cada generación de guardianes descubría nuevas capas de significado en los antiguos textos, revelaciones que parecían especialmente relevantes para los desafíos de su época. Los manuscritos describen un fenómeno fascinante conocido como la memoria de las piedras. Las piedras utilizadas en la construcción del templo habían absorbido y retenido impresiones de los eventos y conocimientos que presenciaron. Algunos individuos especialmente sensibles podían leer estas memorias al entrar en contacto con fragmentos del templo original, accediendo así a conocimientos que se creían perdidos. El pacto también estableció lo que los textos llaman puntos de anclaje espirituales alrededor del mundo. Estos lugares sagrados, conectados energéticamente con el templo de Jerusalén, formaban una red global de poder espiritual. Algunos de estos puntos de anclaje permanecen activos hasta hoy, manifestando fenómenos inexplicables y sirviendo como portales para experiencias místicas profundas. La influencia del pacto sobre el desarrollo del conocimiento humano fue más sutil pero igualmente profunda. Los espíritus vinculados estaban obligados a revelar ciertos conocimientos gradualmente a lo largo del tiempo, inspirando descubrimientos y avances en campos como la medicina, la astronomía y las matemáticas. Muchos de los grandes avances de la civilización humana pueden rastrearse hasta estas revelaciones programadas. Los manuscritos hablan de una llave maestra del pacto, un artefacto místico que permitía acceder a todos los niveles de conocimiento y poder establecidos por el acuerdo. Esta llave no era un objeto físico, sino una combinación específica de estados de conciencia, palabras de poder y alineaciones celestiales. Los textos sugieren que esta llave solo puede ser construida cuando ciertas condiciones cósmicas se cumplan nuevamente. El aspecto más inquietante del pacto era su dimensión profética relacionada con el fin de los tiempos. Los espíritus vinculados proporcionaron visiones detalladas de eventos futuros, muchos de los cuales parecen correlacionarse con acontecimientos de nuestra época moderna. Estas profecías incluyen advertencias específicas y consejos para las generaciones que enfrentarán estos momentos cruciales. Los efectos del pacto sobre la estructura misma de la realidad eran profundos. Los iniciados en los misterios más profundos aprendían que lo que percibimos como realidad física es solo una manifestación de patrones y energías más fundamentales. El pacto proporcionaba herramientas para manipular estos patrones, aunque siempre dentro de límites estrictos y con propósitos específicos. La sabiduría contenida en el pacto se manifestaba también en forma de lo que los textos llaman conocimiento viviente. Ciertos individuos, marcados por el pacto, se convertían en repositorios vivientes de sabiduría antigua, capaces de acceder a conocimientos y habilidades que trascendían su experiencia personal. Estos individuos aparecían en momentos críticos de la historia, guiando a otros hacia verdades más profundas. El sistema de protección establecido por el pacto incluía lo que los manuscritos describen como guardianes del tiempo, entidades que vigilaban y mantenían el flujo correcto de los acontecimientos históricos. Estos guardianes podían intervenir sutilmente para prevenir alteraciones graves en el tejido de la realidad y asegurar que ciertas profecías se cumplieran en el momento adecuado. La verdadera naturaleza del legado de Salomón continúa revelándose en nuestra época moderna. Los manuscritos antiguos hablan de ciclos de revelación, periodos específicos en la historia cuando los sellos del pacto se debilitan temporalmente, permitiendo que nuevos conocimientos y comprensiones emerjan. Muchos eruditos creen que nos encontramos actualmente en uno de estos ciclos profetizados. Si te ha fascinado este viaje a través de los misterios del Pacto de Salomón, no olvides dejar tu like y compartir este video con aquellos que buscan comprender las verdades ocultas en nuestra historia sagrada. Los efectos residuales del pacto continúan manifestándose en lugares inesperados.
Investigadores modernos han documentado anomalías inexplicables en sitios antiguamente conectados con el reino de Salomón, fluctuaciones electromagnéticas inusuales, patrones de comportamiento animal inexplicables y experiencias místicas compartidas por visitantes que desconocen la historia del lugar. El aspecto más significativo del pacto era su naturaleza evolutiva. Los sellos y protecciones establecidos por Salomón no eran simplemente barreras estáticas, sino sistemas vivientes que se adaptaban y evolucionaban con el tiempo. Cada generación de guardianes descubría nuevas capas de significado, revelaciones que parecían especialmente diseñadas para abordar los desafíos de su época. Los manuscritos hablan de una resonancia final del pacto, un momento futuro cuando todos los niveles de conocimiento oculto convergerán. Este evento, descrito en términos velados y simbólicos, marcará un punto de transformación en la conciencia humana colectiva. Las señales que precederán a este evento incluyen fenómenos naturales inexplicables y el redescubrimiento de textos antiguos perdidos. La influencia del pacto sobre la tecnología moderna es particularmente intrigante. Algunos investigadores han notado similitudes sorprendentes entre ciertos principios descritos en los manuscritos antiguos y desarrollos recientes en campos como la física cuántica, la teoría de la información y la neurociencia. Es como si el pacto hubiera sembrado las semillas de estos descubrimientos hace milenios. El sistema de protección establecido por el pacto incluía mecanismos de autorreparación y regeneración. Cuando ciertas líneas de conocimiento se perdían o corrompían, el pacto activaba lo que los textos llaman memorias de respaldo, manifestadas a través de sueños, visiones y sincronicidades que guiaban a los buscadores hacia la recuperación del conocimiento perdido. Las implicaciones del pacto para nuestra comprensión del tiempo y la causalidad son profundas. Los manuscritos sugieren que el tiempo no es una flecha lineal, sino una red compleja de posibilidades interconectadas. El pacto estableció puntos de anclaje en esta red, momentos críticos en la historia cuando las decisiones humanas podrían influir significativamente en el curso de los acontecimientos futuros. La sabiduría contenida en el pacto trasciende las divisiones religiosas y culturales tradicionales. Los textos hablan de una verdad universal que se manifiesta de diferentes formas en diferentes tradiciones, pero que mantiene su esencia fundamental. El pacto de Salomón puede ser visto como un puente entre estas diferentes expresiones de la verdad divina. Los efectos del pacto sobre la conciencia humana colectiva continúan manifestándose en formas sutiles pero significativas. Los manuscritos describen cómo ciertos conocimientos se activan en la conciencia humana cuando las condiciones son apropiadas, como semillas dormidas que germinan en el momento preciso. El legado final del pacto de Salomón no es simplemente un conjunto de conocimientos o poderes sobrenaturales, sino una comprensión más profunda de la interconexión entre todos los aspectos de la realidad. El pacto nos recuerda que lo visible y lo invisible, lo material y lo espiritual, lo antiguo y lo moderno, están inextricablemente entrelazados en una danza cósmica de significado y propósito. La verdadera importancia del pacto no radica en los poderes que otorgó, sino en las responsabilidades que estableció. Cada generación hereda la tarea de mantener el equilibrio entre los mundos, de preservar y transmitir la sabiduría antigua, y de preparar el camino para las revelaciones futuras que el pacto promete. Las investigaciones modernas han revelado patrones sorprendentes en la distribución global de ciertos fenómenos inexplicables que parecen seguir las líneas de poder establecidas por el Pacto de Salomón. Estos patrones forman una red geométrica precisa que conecta sitios antiguos con lugares de actividad paranormal contemporánea. Si estas revelaciones sobre el Pacto de Salomón han iluminado tu comprensión de las Escrituras, te invitamos a compartir este conocimiento con otros buscadores de la verdad. No olvides suscribirte para continuar este viaje de descubrimiento espiritual. Los manuscritos contienen referencias específicas a lo que llaman el despertar final, un periodo en la historia humana cuando los sellos más profundos del pacto comenzarían a revelarse por sí mismos. Las señales de este despertar incluyen avances tecnológicos sin precedentes, cambios dramáticos en el clima global, y la aparición de individuos con capacidades extraordinarias que recuerdan a los dones otorgados por el pacto original. El aspecto más intrigante de las profecías contenidas en el pacto es su relevancia cada vez mayor para nuestra época actual. Los textos hablan de un tiempo cuando la humanidad enfrentaría desafíos sin precedentes, y cómo el conocimiento sellado en el pacto proporcionaría las claves para superarlos. Los efectos del pacto sobre la conciencia colectiva se han intensificado en las últimas décadas. Investigadores han documentado un aumento significativo en experiencias sincrónicas, sueños proféticos compartidos y lo que algunos llaman memorias ancestrales relacionadas con el periodo del reinado de Salomón.
El sistema de protección establecido por el pacto incluye lo que los textos describen como puntos de activación temporal. Momentos específicos en la historia cuando ciertos aspectos del conocimiento sellado se volverían accesibles. Estos puntos de activación están vinculados no solo a fechas específicas, sino también a niveles de desarrollo espiritual y tecnológico de la humanidad. Las implicaciones del pacto para el futuro de la humanidad son profundas. Los manuscritos sugieren que nos acercamos a un periodo de revelación acelerada, cuando los velos entre las dimensiones se volverán más tenues y las verdades antiguas emergerán con nueva claridad y relevancia. El legado del Pacto de Salomón no es simplemente histórico o arqueológico, sino profundamente profético. Los textos hablan de un tiempo cuando la sabiduría antigua y el conocimiento moderno convergerían, creando nuevas posibilidades para la evolución de la conciencia humana. Los manuscritos describen lo que llaman la síntesis final, un momento en el futuro cuando los diferentes aspectos del conocimiento sellado en el pacto se unificarán en una comprensión coherente y transformadora. Esta síntesis no será el resultado de un evento único, sino de un proceso gradual de despertar colectivo. El aspecto más significativo del pacto para nuestra época es su naturaleza adaptativa. Los sellos y protecciones establecidos por Salomón fueron diseñados para evolucionar y responder a las necesidades cambiantes de la humanidad, proporcionando exactamente el tipo de conocimiento y guía necesarios para cada era. Las profecías contenidas en el pacto hablan de un ciclo de cumplimiento que se desarrolla en nuestra época. Este ciclo involucra la reactivación de conocimientos antiguos en formas nuevas y relevantes, la manifestación de capacidades latentes en la conciencia humana, y la revelación de verdades fundamentales sobre la naturaleza de la realidad. El verdadero propósito del pacto, según revelan los textos más profundos, no era simplemente otorgar poder o conocimiento, sino establecer un puente permanente entre lo divino y lo humano. Un canal de comunicación y transformación que permanecería activo a lo largo de toda la historia humana. Los últimos fragmentos de los manuscritos revelan una dimensión aún más profunda del pacto, su capacidad para influir en la evolución misma de la conciencia humana. El acuerdo no solo estableció un intercambio de conocimiento y poder, sino que sembró las semillas de una transformación gradual en la capacidad humana para comprender y interactuar con las realidades superiores. Te invitamos a reflexionar sobre estas verdades antiguas y su significado en nuestra época. No olvides activar las notificaciones para recibir más revelaciones sobre los misterios ocultos en las escrituras sagradas. Las implicaciones finales del pacto sugieren que el verdadero propósito de Salomón no era simplemente construir un templo físico, sino establecer un modelo permanente de interacción entre lo divino y lo humano. Los sellos y protecciones que estableció continúan resonando a través del tiempo, activándose en momentos críticos de la historia humana. Los textos hablan de una convergencia final, un momento cuando los diferentes aspectos del pacto se unificarán en una revelación coherente y transformadora. Las señales de esta convergencia incluyen el despertar simultáneo de capacidades dormidas en diferentes partes del mundo, la aparición de patrones significativos en eventos aparentemente aleatorios, y la manifestación de fenómenos que desafían nuestra comprensión actual de la realidad. El aspecto más profundo del legado de Salomón es su naturaleza fractal. Cada parte del pacto contiene el patrón completo, y cada revelación lleva dentro de sí las semillas de comprensiones aún más profundas. Este diseño asegura que el conocimiento no pueda perderse completamente, sino que siempre exista la posibilidad de su recuperación y renovación. Los manuscritos sugieren que nos encontramos en un momento único en la historia, cuando múltiples líneas de profecía convergen. Las señales descritas en los textos antiguos encuentran eco en acontecimientos contemporáneos, avances científicos inexplicables, fenómenos naturales sin precedentes, y el despertar de capacidades extraordinarias en individuos de todo el mundo. El sistema de protección establecido por el pacto incluye lo que los textos llaman llaves de reconocimiento, patrones específicos de energía y conciencia que se activan cuando un buscador sincero se acerca a una verdad fundamental. Estas llaves sirven como guías y protecciones, asegurando que el conocimiento se revele de manera gradual y apropiada. La influencia del pacto sobre el desarrollo de la civilización humana ha sido más profunda de lo que inicialmente se creía. Los manuscritos sugieren que muchos de los grandes avances en ciencia, arte y filosofía han sido inspirados por revelaciones graduales programadas en el pacto original. El aspecto más sorprendente del legado de Salomón es su capacidad para generar lo que los textos llaman resonancias futuras, ondas de influencia que se extienden hacia adelante en el tiempo, preparando el terreno para revelaciones que ocurrirán en momentos específicos de la historia humana. Los efectos del pacto sobre la realidad física son particularmente intrigantes.
Los manuscritos hablan de puntos de inflexión dimensional, momentos y lugares donde las barreras entre diferentes niveles de realidad se vuelven más permeables, permitiendo experiencias y percepciones extraordinarias. Las últimas páginas de los manuscritos contienen lo que parece ser una profecía final, una visión del momento cuando todos los aspectos del pacto se revelarán completamente. Esta revelación no será un evento único, sino un proceso gradual de despertar colectivo que transformará fundamentalmente nuestra comprensión de la realidad y nuestro lugar en ella. El verdadero legado del Pacto de Salomón no es el poder que otorgó, sino la sabiduría que encodificó en la historia humana, la comprensión de que lo visible y lo invisible, lo material y lo espiritual, lo antiguo y lo moderno, están inextricablemente entrelazados en una danza cósmica de significado y propósito. Las implicaciones últimas del Pacto de Salomón continúan desplegándose en nuestro tiempo presente. Los manuscritos más esotéricos hablan de una activación final, un momento en que todos los niveles de conocimiento y poder sellados en el pacto comenzarán a manifestarse de manera sincronizada en diferentes partes del mundo. Antes de revelar estas últimas verdades, no olvides suscribirte a nuestro canal para continuar explorando los misterios ocultos en las escrituras sagradas. Los efectos más profundos del pacto se están manifestando en lo que los textos llaman la Gran Síntesis, un periodo en que los conocimientos antiguos y modernos convergen de maneras sorprendentes. Descubrimientos científicos recientes están validando principios codificados en los sellos de Salomón hace milenios, mientras que experiencias místicas contemporáneas reflejan patrones descritos en los manuscritos antiguos. El aspecto más revelador del pacto es su naturaleza holográfica. Cada fragmento de conocimiento contiene dentro de sí el patrón completo del todo. Esta estructura asegura que, incluso si parte del conocimiento se pierde o distorsiona, siempre existe la posibilidad de recuperar la totalidad a través de los fragmentos restantes. Los manuscritos hablan de un despertar en cascada, una serie de revelaciones concatenadas que se activarían en momentos específicos de la historia. Muchos eruditos creen que estamos entrando en una de estas fases de revelación acelerada, donde verdades antiguas emergen con nueva claridad y relevancia. El sistema de protección final establecido por el pacto incluye lo que los textos llaman sellos de resonancia temporal. Dispositivos místicos que aseguran que ciertos conocimientos solo se revelen cuando la humanidad haya alcanzado el nivel de desarrollo necesario para comprenderlos y utilizarlos responsablemente. La influencia del pacto sobre la evolución de la conciencia humana se manifiesta en lo que los manuscritos describen como saltos cuánticos de comprensión. Momentos en que individuos o grupos experimentan súbitas expansiones de conciencia que les permiten acceder a niveles más profundos de realidad. El legado final de Salomón no es simplemente un conjunto de conocimientos o poderes, sino un mapa para la transformación de la conciencia humana. El pacto estableció un puente permanente entre lo divino y lo humano, una conexión que continúa evolucionando y adaptándose a las necesidades cambiantes de cada era. Los últimos pasajes de los manuscritos contienen una profecía sorprendente, hablan de un tiempo cuando los diferentes aspectos del pacto se unificarán en una comprensión coherente y transformadora. Un momento de revelación colectiva que cambiará fundamentalmente nuestra percepción de la realidad. El verdadero propósito del pacto, según revelan los textos más profundos, era establecer un modelo eterno de interacción entre lo divino y lo humano, un patrón que se repite y renueva en cada generación, adaptándose a las necesidades y capacidades de cada época. Las implicaciones finales del Pacto de Salomón sugieren que nos encontramos en un momento crucial de la historia humana, un punto de inflexión donde las antiguas profecías convergen con las realidades modernas, y donde los secretos sellados hace milenios comienzan a revelarse con nueva claridad y poder. El legado eterno del pacto no reside en los poderes que otorgó ni en los secretos que reveló, sino en la verdad fundamental que encodificó en la historia humana, que lo visible y lo invisible, lo material y lo espiritual, lo antiguo y lo moderno, están unidos en una danza eterna de significado y propósito, una danza que continúa desplegándose en nuestro tiempo presente, invitándonos a participar en el siguiente capítulo de esta extraordinaria historia cósmica. La relevancia del Pacto de Salomón en nuestra era moderna se hace cada vez más evidente. Los antiguos sellos y protecciones establecidos hace milenios parecen resonar con particular intensidad en nuestro tiempo, manifestándose en formas que trascienden nuestra comprensión convencional de la realidad. Si estas revelaciones han tocado tu espíritu, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad de buscadores de la verdad. Activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras futuras exploraciones de los misterios sagrados. Los manuscritos finales revelan que el pacto no era simplemente un acuerdo temporal entre un rey sabio y las fuerzas sobrenaturales,
sino un diseño cósmico destinado a evolucionar y manifestarse plenamente en momentos cruciales de la historia humana. Cada generación descubre nuevas capas de significado en los antiguos textos, como si el pacto mismo fuera un ser viviente que crece y se desarrolla con el tiempo. Las profecías más profundas contenidas en el pacto hablan de un momento de convergencia universal, cuando los diferentes hilos de conocimiento y poder sembrados a través de la historia comenzarán a entretejerse en un patrón coherente y transformador. Muchos signos sugieren que nos acercamos a este momento profetizado. El aspecto más sorprendente del legado de Salomón es su capacidad para trascender las limitaciones del tiempo y el espacio. Los sellos y protecciones que estableció continúan adaptándose y evolucionando, respondiendo a las necesidades cambiantes de la humanidad con una precisión que desafía nuestra comprensión. La verdadera naturaleza del pacto emerge como un puente entre lo divino y lo humano, un canal de comunicación y transformación que permanece activo a través de las edades. Este puente no es estático, sino que pulsa con vida propia, revelando nuevas verdades y posibilidades cuando las condiciones son propicias. Los manuscritos concluyen con una profecía extraordinaria, hablan de un tiempo cuando los diferentes aspectos del pacto se unificarán en una revelación coherente y transformadora. Un momento de despertar colectivo que cambiará fundamentalmente nuestra comprensión de la realidad y nuestro lugar en ella. El legado final de Salomón no es simplemente histórico o arqueológico, sino profundamente profético y transformador. El pacto continúa vibrando a través del tiempo, sus ecos resonando cada vez más fuerte en nuestra época, invitándonos a despertar a una comprensión más profunda de nuestra herencia espiritual y nuestro destino cósmico. Los sellos del pacto, establecidos hace milenios, parecen haber sido diseñados específicamente para este momento en la historia humana, como si Salomón hubiera previsto los desafíos y oportunidades que enfrentaríamos. Las claves para navegar estos tiempos extraordinarios pueden encontrarse codificadas en los antiguos textos, esperando ser descubiertas por aquellos que buscan con sinceridad y discernimiento. El pacto de Salomón emerge así no solo como un evento histórico, sino como un faro de sabiduría eterna que continúa iluminando nuestro camino hacia el futuro. Su mensaje final resuena con claridad a través de los siglos: el poder verdadero no reside en el control de las fuerzas sobrenaturales, sino en la comprensión profunda de nuestra conexión con lo divino y nuestra responsabilidad como guardianes de la sabiduría antigua. En última instancia, el pacto nos recuerda que somos parte de una historia más grande que nosotros mismos, participantes en una danza cósmica de revelación y transformación que continúa desplegándose en nuestro tiempo presente. El legado de Salomón vive en cada uno que busca comprender estos misterios antiguos, en cada alma que se atreve a explorar las profundidades de la sabiduría eterna. Y así, el pacto continúa, su influencia extendiéndose a través del tiempo como ondas en un océano infinito, invitándonos a despertar a las verdades más profundas que yacen en el corazón de toda existencia. Al contemplar el legado eterno del pacto de Salomón, surge una verdad fundamental que resuena con cada uno de nosotros: estos antiguos misterios no son simples relatos históricos, sino llaves que pueden abrir puertas de comprensión y transformación en nuestras propias vidas. Así como Salomón buscó la sabiduría divina con un corazón sincero, cada uno de nosotros tiene la capacidad de conectar con estas verdades eternas. Los ecos del pacto resuenan en nuestros momentos de inspiración, en esas sincronicidades inexplicables que experimentamos, y en esa profunda sensación de que hay algo más grande que nosotros mismos guiando nuestros pasos. Que la sabiduría antigua revelada en este pacto ilumine tu camino personal. Que encuentres en estas verdades eternas la inspiración para tu propio viaje espiritual. Y que la luz divina que guió a Salomón continúe brillando en tu vida, revelando nuevos niveles de comprensión y propósito. Recuerda que tú también eres parte de esta historia continua. Los mismos poderes y protecciones que el pacto estableció siguen activos hoy, manifestándose en las vidas de aquellos que buscan con un corazón sincero y un espíritu abierto. Que las bendiciones del Dios de Salomón te acompañen en tu camino. Que encuentres la sabiduría para discernir, la fuerza para perseverar y la gracia para crecer. Que tu vida sea un testimonio de las verdades eternas que trascienden el tiempo y el espacio. Y que la paz que sobrepasa todo entendimiento, la misma paz que permitió a Salomón establecer este pacto extraordinario, guarde tu corazón y tu mente mientras continúas tu propio viaje de descubrimiento espiritual. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su gracia. Que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Amén.